Bueno, en un minuto arrancamos. El tiempo de espera en las salas virtuales de Zoom es distinto, como que somos más puntuales por suerte, así que ya vamos a empezar. Bien, bueno, ahí creo que se está enganchando Alcira, entonces. Bueno, ¿les parece entonces? Arrancamos. Hago una pequeña presentación. Bueno, ahora sí. Bienvenidas y bienvenidos a todos, a todas quienes nos han acompañado durante estas 4 charlas y quienes se están sumando hoy también. Bienvenidas especialmente nuestras invitadas de lujo para este cierre. Les agradecemos mucho que estén participando de este ciclo, que es un ciclo que iniciamos desde el Observatorio de Géneros y Políticas Públicas con el objetivo de conversar, de poner en diálogo conversaciones feministas sobre trabajo, economía y políticas públicas, entendiendo también que en este diálogo necesitamos recuperar distintas miradas y experiencias también de compañeras que trabajan desde las organizaciones sociales, compañeras con recorrido profesional y técnico, compañeras con responsabilidades en la función pública, y sabemos que de esa conversación, de ese diálogo, es a través del cual podemos ir construyendo nuestra agenda, ir fortaleciéndonos como movimiento feminista, como movimientos sociales, como también militantes políticas, y con el desafío que tenemos en esta etapa de inaugurar un tiempo nuevo para nosotras, y fundamentalmente también para las trabajadoras en un amplio sentido, ¿no? Recuperando y reconociendo el trabajo invisibilizado, las tareas sociocomunitarias, nuestra militancia gremial. Digo todo esto porque las invitadas que tenemos hoy, las compañeras que van a intervenir, expresan esa amalgama, esa combinación, esa intersección de militancias, de agendas y de perspectivas, y estamos muy contentas de poder contar con ustedes, así que las voy a presentar. Hoy están presentes Natalia Saracho, que es referente del Frente Patria Grande, es trabajadora de la economía popular, también militante de la UTEP, una compañera que fue también candidata en el Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires a diputada nacional, así que muchas gracias, Nati, por estar acá. Voy a presentar también a Alcira Figueroa, que es diputada por el Frente de Todos en Salta. Ella, además, es una compañera referente de las luchas por los derechos humanos, de las luchas del movimiento de mujeres, vinculada también a través de su compromiso con los pueblos originarios, con las comunidades locales de Salta, así que muchas gracias por estar presente. Y por último, Estela Díaz, que es ministra de Mujeres, Géneros, del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, y además Estela tiene un largo recorrido como trabajadora, como militante del movimiento de mujeres y movimiento feminista, y como
sindicalista también, así que en ella se expresa esta diversidad, en todas ustedes se expresa esta diversidad a la que nos convoca este movimiento del cual somos parte, ¿no? El movimiento feminista, y también nos convoca, como decía antes, los desafíos sociales y políticos de esta etapa. Así que este encuentro en particular, a nosotras nos interesaba poder hablar sobre presupuesto con una perspectiva de género, entendiendo que el reparto de los recursos, la distribución de los recursos, la asignación de determinados presupuestos para las políticas públicas es el debate de este momento, de este año, de este momento del año, hacia adelante, que además en esa distribución también se ponen en evidencia las prioridades, pero no queremos hacer una lectura técnica del presupuesto para nada, queremos que ustedes nos puedan aportar su mirada, su experiencia desde los desafíos que encuentran en este contexto, es un contexto excepcional a nivel global por la pandemia y afortunadamente, y también a nivel económico y político, afortunadamente con un gobierno del cual nos reconocemos parte a nivel nacional y también en la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, lo que puedan compartir tanto Nati como Estela va a ser muy importante. Y también en una construcción que debe pensarse cada vez más federal, bueno, también contar con la voz de Alcira para nosotras es fundamental porque necesitamos también que nuestro feminismo popular pueda tomar cada vez más esa realidad y las necesidades que se expresan a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Así que queremos que nos puedan expresar esto, queremos que puedan transmitir también cuáles consideran ustedes que son las prioridades que tenemos que construir colectivamente, ¿no? De alguna forma, y ya para darles la palabra a ustedes, este conversatorio busca ser un espacio para conversar y construir estrategias colectivas, ¿no? Y desafíos colectivos de la agenda feminista, de la agenda popular y de la agenda política para todas nosotras, para transformar esta realidad y ir imaginando y soñando, prefigurando el futuro. Así que, Nati, si podés, estás por ahí para comenzar, desmuteada, perfecto, te doy la palabra. Bueno, gracias. Primero que nada, saludarla y es re lindo encontrarnos de vuelta. Me llena de emoción estar compartiendo el cierre con compañeras muy grosas. Creo que es importante también, quiero compartir, capaz no tiene nada que ver con esto, pero recuperar lo que pasó ayer en Bolivia, ¿no? Que ganó la democracia y el pueblo, creo que es re importante para nuestro país, así que estoy feliz por eso y creo que es muy importante también para nosotras y nosotros, así que eso creo que estaba bueno decirlo, y después es una semana que venimos a una semana del encuentro, donde estuvo muy buena las actividades, donde participaron más de 4.000 compañeras en todo el AMBA, en distintos talleres, en el panel de cierre, ¿no? La importancia de saber que estamos organizadas, de que todavía seguimos, que tenemos una apuesta muy grande, y que también nuestro sector está representado, creo que es re importante, creo que es muy valioso para nosotras. Yo puntualmente estoy en Fiorito y veo todavía que es importante parar la pelota. Creo que a veces no se puede porque seguimos corriendo tras la urgencia, pero creo que es re importante empezar a discutir qué está pasando con nosotras, ¿no? Puntualmente. Y me quiero parar ahí porque quiero hablar del observatorio y del laburo que hicieron las compañeras del observatorio y los datos que pudieron recuperar del laburo importante del RENAVAP que se hizo en el 2016 en los 4.400 barrios populares, donde nosotras ya sabíamos lo que estaba pasando, sabíamos cómo estábamos viviendo, y ese dato que se hizo con distintas organizaciones sociales, con Techo y con Cáritas, en los distintos barrios populares, fue mostrar con números concretos cómo está la situación y la deuda histórica que hay con nuestro sector, ¿no? En ese sentido, pensar, que el INDEC saca el número de pobrezas, pero no hay un número que dice quiénes son las pobres, las más pobres dentro de los pobres, ¿no? Y me quiero parar ahí para decir, porque es impactante, está el número,
que se los quiero compartir. El 10% de las trabajadoras registradas están en los barrios populares, ¿no? Solamente el 10% de todos los que están. Y también el 31% tiene un ingreso económico. Es muy zarpado, digo, cuando solo el 73% de los hombres son los que tienen el ingreso. Digo, la brecha que hay, está bueno destacar, mencionarla, porque no es casualidad, ¿no? También compartirle que el 63% son jefas de hogares las que se hacen cargo, que nosotros ya lo sabemos a eso, pero digo, es importante darle el número para saber también dónde estamos parados y de dónde vamos a discutir. Eso sin decir, ¿no?, que el 90% todavía no puede acceder a los servicios más básicos. Creo que ahí tenemos que pararnos y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nosotros pensamos en un proyecto que lo pensamos de las organizaciones sociales, lo militamos y lo laburamos porque entendemos que es importante pensar qué vamos a hacer después de la pandemia. Por eso queremos hablar del Plan de Desarrollo Humano Integral, que son expresiones que ya vienen, digo, la importancia de recuperar la experiencia que ya existen, digo, que se vienen practicando y que venimos laburando, que venimos militando todos los días. Esto de pensar de que la pandemia demostró la desigualdad que existe y que nosotros entendemos que tenemos que acompañar a este gobierno nacional y popular, que lo militamos y le ponemos el cuerpo, pero también tenemos que entender que hay cosas que no pueden esperar, ¿no? Como pensar cómo vamos a hacer para repoblar la patria, cómo vamos a hacer para crear nuevo lote con servicio, trabajo, reforzar los productivos, pensar también en eso, digo, la importancia de otra vez del laburo que vienen haciendo las organizaciones sociales en los barrios, haciendo este puente con el Estado, ¿no?, con un Estado presente, con las herramientas que ya existen, pero que a veces todavía cuesta acceder. Yo creo que tenemos que pensar eso, que tenemos que pensar también en discutir un salario universal que garantice un salario que garantice el abrigo, la vivienda, la comida, que también vamos a ser nosotras las beneficiadas de eso, porque de una forma u otra se va a reconocer el laburo de las compañeras, ¿no?, de los cuidados y de la ama de casa, y creo que de ahí tenemos que empezar a discutir también que todo eso tiene que salir de algún lado. Por eso es que nosotros impulsamos también que se discuta el impuesto a las grandes fortunas, ¿no?, que de una vez por todas los que más tienen, los que la fugaron, los que especulan, empiecen a discutir y que dejen de ser tan mezquinos, ¿no?, que empiecen a decir, bueno, esta vez nos toca a nosotros. Hay gente que no podemos ni pensar en que hagan el esfuerzo de ellos, que demasiado ya venimos haciendo, digo, los 4 años de Macri ni hablemos, eso lo hemos reflejado en los comedores. Yo me paro ahí porque, o sea, lo vivo en carne propia y creo que es importante destacar esto, ¿no?, que nosotros estuvimos a la altura de pensar también de que a pesar de todo eso, estuvimos en medio de una pandemia, pero la primera pandemia fue el macrismo, y pararnos de ahí para discutir, bueno, ¿qué vamos a hacer después de la pandemia? Nosotros queremos que haya una agenda, ¿no? Saber en concreto qué vamos a hacer después. Nosotros queremos transformar, no queremos sostener. Y para transformar, claramente, tenemos que hablar de estos datos. Reconocer también que hoy tenemos un ministerio, aprovechando también que está nuestra compañera Estela, digo que este gobierno tuvimos un ministerio, y eso también no se hubiese podido discutir en otras ocasiones. Por eso creo que es importante destacar la importancia de eso, pero también destacar que nada, ¿qué vamos a hacer después de la pandemia, no? Volver a decir eso, bueno, queremos políticas públicas, queremos derechos, queremos esto, que las compañeras tengan acceso a la vivienda, a la tierra, al techo y al trabajo, digo, que es nuestra bandera, ¿no?, y por lo que nosotros militamos. Y yo estoy re convencida de que el feminismo tiene una agenda en común con nosotras, porque claramente pensamos así, digo, pensamos que nosotros nos sentimos parte del feminismo que sale a la calle y pelea por los derechos, pero nosotros entendemos que tiene que ser una prioridad, que para que las compañeras podamos debatir otras cosas tenemos que tener garantizada primero qué le vamos a dar de comer a nuestros hijos, dónde vamos a vivir, tener trabajo, tener, digo, garantizados los servicios básicos, y que ahí recién vamos a poder pensar en lo otro, ¿no? Y creo que es importante eso, porque digo, nosotras que estamos de este lado nos cuesta parar la pelota, pero también tenemos una disposición, digo, que hoy nosotras no solamente queremos estar en un comedor garantizando la comida, sino también queremos discutir con los errores, con los aciertos, digo, aprendiendo, porque estamos aprendiendo, digo. Yo la verdad que le decía el otro día, ¿no?, a una compañera, me encanta estar en estos paneles, a veces me siento insegura, pero la verdad que aprendo todos los días, digo, de distintas experiencias, distintas luchas, que son todas las mismas, digo, ¿no?, pero
esto de la militancia te hace abrir un montón la mente, la cabeza, digo, conocer otras compañeras, otros compañeros, intercambiar, creo que eso nos empodera aún más, y creo que estoy re convencida que es por acá, que tenemos que seguir reafirmando esta línea, que tenemos que seguir reafirmando la importancia de la unidad, más en este momento, pero también entendemos que es una urgencia, que tenemos que tener una prioridad, que es garantizar eso, ¿no? Tierra, techo y trabajo para todas. Gracias, Nati, por tus palabras y también por tu ejemplo militante, ¿no? Nati, ahora no, creo que nos está hablando desde, si no me equivoco, desde el centro de Fiorito, donde todas las semanas, desde el inicio de la pandemia, bueno, desde antes, pero durante todo este tiempo se estuvo laburando y se está laburando intensamente en el barrio, y bueno, esas son también las experiencias y las militancias que reivindicamos en un contexto como este, ¿no? Que en definitiva tiene que ver con entender el valor de la solidaridad y de la organización en todo sentido. Así que le voy a dar ahora la palabra a Alcira, que bueno, es una compañera que se incorporó recientemente en el Congreso de la Nación, pero que tiene mucha experiencia y mucho recorrido de militancia, y la verdad que fue un orgullo escuchar su juramento como diputada, unas palabras muy, muy valiosas, muy sentidas y muy profundas. Así que, Alcira, te doy la bienvenida y contanos, si querés, en qué vienen trabajando y cuál es tu mirada sobre los desafíos de esta época. Bueno, buenas tardes, compañeras. Bueno, sí, gracias primero por la invitación. Acá hace un calor de 50 grados en la frontera norte del país, pero bueno, les comento que después que juré, bueno, me llamaron de la universidad, las chicas del movimiento feminista, y me dicen, tenés que actualizar tu discurso, en el sentido de que lo que vos haces es un feminismo comunitario. Siempre lo hiciste, alguna que me conocían. Y le digo, bueno, gracias por ponerle rótulo. En realidad, bueno, yo soy una mujer ya de 61 años, y me fui deconstruyendo, construyendo, compartiendo algunas marchas de las compañeras más jóvenes, que más que todo han salido por Ni Una Menos y después por la legalización del aborto. Y esas dos luchas que llenaron las calles, que en muchos casos pasaron un poco desapercibidas por el interior profundo, ¿no? Que no se salió a hacer marchas ni nada, y yo soy parte de ese interior profundo, de estos pueblos del interior, pero que veo televisión. Entonces uno también se va actualizando y también se va sumando a los reclamos y lo vive como cotidianamente, ¿no? El tema de violencia, por ejemplo, la violencia doméstica, institucional, el tema de toda la situación que vivimos las mujeres y las disidencias, ¿no? Ayer, justamente en el Día de la Madre, vino la Jessica, que le llamamos acá en el pueblo, y me dice, mira, yo voy a ir al grano. Yo soy un puto peronista, me dice, pero quiero trabajar con vos, porque vos juraste por las disidencias y acá estoy. Tengo un grupo de gente y yo quiero, yo la verdad que la conocía de nombre, nunca había charlado con ella, porque ella militaba en Orán junto con Goyo, una compañera que murió del COVID en uno de los asentamientos. Y él, bueno, ellos habían trabajado para el macrismo, ¿no? Y acá para después para el San Gobernador. Entonces un poco como que yo no estaba dentro de las líneas de la gente con la que yo milité la campaña, ¿no? De Alberto, de Cristina, así que digamos que estaban del otro lado, casi no hemos tenido oportunidad de conversar, de trabajar juntas, bueno. Entonces ellos directamente vinieron ayer y me dijeron, me reclamaron por el juramento y que eran puto peronistas y que querían sumarse. Entonces, para mí fue el regalo más lindo del Día de la Madre, porque les cuento que yo me crié con disidencias alrededor, siempre se han apoyado en mí, me vieron como una hermana o como una madre. Me contaban sus fantasías, sus mentiras,
sus sueños, y yo a todas y a todos yo les decía, estudien, y yo tengo la suerte de saber que muchos y muchas de ellas estudiaron, y son profesionales, ¿no? Y sostienen a sus familias. Entonces, muchos de ellos y muchas de ellas. Entonces, es una gran alegría, a pesar de mis años, bueno, con esa práctica, esa apertura, hemos ido creando redes realmente muy lindas, con todas las disidencias y también el grupo de mujeres. Acá donde yo vivo también tenemos como 5 grupos de mujeres de distintos partidos políticos, pero las mujeres tenemos algo en común, que es la solidaridad. Y cuando inició la pandemia, lo primero que hicimos es organizarnos y para todas las actividades de contención. Por un lado, bueno, el tema de las huertas, el tema de la mercadería, los remedios para el hospital, el equipamiento para la sala COVID, todo salió de nuestro bolsillo y de nuestra organización. Y bueno, nosotros acá en Irigoyen, mi pueblo es conocido por la ciudad de los putos, porque acá tenemos un altísimo número, ¿no? Y no sé, yo la verdad que no estudié bien las causas, pero creo que está interviniendo también la cantidad de glifosato que usan acá las empresas y que cambian el ADN de la gente. Yo creo que hay una causa también genética muy fuerte, ¿no? Me parece a mí, y también hay una cuestión cultural, pero después también está todo lo otro, lo novedoso que reflexionamos nosotros, y que es el derecho a la diversidad, que cada uno tiene derecho a vivir, a practicar y a hacer lo que quiere ser, sea hombre, sea mujer, sea lo que elija, ¿no? Y eso es como nueva esa discusión, es más social y cultural, y está muy bien que así sea, que haya el respeto por los diversos. Pero también yo creo que acá hay muchísimas enfermedades, como cánceres, por ejemplo, como malformaciones, y también tienen que ver con la información genética que está afectando el glifosato, todos los agroquímicos que están usando acá en la zona y que nos rocían, pasan los aviones fumigando, también el agua que está contaminada y el aire. Así que algo de eso debe haber. Y también el tema cultural. Y hay otra problemática acá que es el hacinamiento. El hacinamiento, porque nosotros somos muchísimas familias y vivimos en muy pocas hectáreas. Entonces hay como 6 familias viviendo en un mismo terreno de 10 por 10. Entonces eso es tremendo, tremendo la falta de hábitat en calidad que hay también acá en las familias. O sea que es una bomba de tiempo, digamos, donde yo vivo. Pero les quiero decir que nosotros acá vivimos aceptando las diferencias y las preferencias sexuales como algo natural para nosotros, normal. No está cargado de prejuicios ni de discriminación, como veo yo en otros lugares. Entonces, cuando a mí los taxistas me dicen, usted es de Irigoyen, sí, de ese lugar donde, bueno, y yo le digo con orgullo, porque yo quiero a mis vecinos, no me importa su orientación sexual o sus preferencias. Entonces los dejo mudos y a mí no me insultan, pero bueno, digamos que hay muchísimas cosas de estas que pasan en los pueblos más chicos, ¿no? Pero digamos que tienen que ver con todo lo que estamos hablando. Y en el tema de las mujeres, yo digo, bueno, también el tema de las mujeres acá, por lo menos, y si bien es cierto que hay una fuerte solidaridad entre la familia y para salir todos adelante, también es cierto que hay un tema que estoy metiéndome un poquito ahora después que asumí como diputada, y es el tema de las políticas públicas. Hay un ministerio maravilloso de la mujer y la diversidad, con múltiples programas, con un montón de cosas buenísimas para nosotras. Pero ¿qué pasa? No llegan acá, seguimos lo mismo, digamos, desde que se creó de inicio de año, bueno, quizás fue agravado por la pandemia, pero lo que pasa es que también hay una cuestión de que la pandemia no ha permitido desarrollar algunas cuestiones, pero bueno, justamente yo lo que hice es tomar contacto con los organismos, bueno, tanto el Ministerio de la Mujer como acá en la provincia, porque me dieron un nombre de referente, y ya me comuniqué con ella,
Y ella me cuenta que de los 60 municipios solamente firmaron 20, o sea, acordaron bajar las políticas públicas sobre la mujer y las diversidades. Imagínense, nada, casi la tercera parte está queriendo empezar a trabajar con todo lo de género. O sea que incluso yo cuando tomé contacto con los municipios que tienen la oficina, la dirección de género, de mujer y género, diversidad, pero han puesto personas que nada que ver, o sea que están trabajando, por ejemplo, algunas con el dengue, otras están trabajando con el COVID, o sea, tampoco tomaron la temática para trabajarla. Entonces, hay problemas serios, y una cosa, lo que decía recién la compañera, que aparentemente no llegó todavía el tema de la formación, la información y la implementación de las políticas públicas en los territorios. Esto es preocupante porque sabemos que hay un presupuesto de este año que no sé si estará totalmente ejecutado, pero lo real es lo que estoy averiguando acá, por lo menos en Salta, en los municipios, es que no hay nada todavía. O sea, solamente recién están enterándose 20 municipios de los 60, para que tengan un panorama de lo que está pasando con las políticas de nuestro sector. Entonces, en algunos lados, sí, entonces yo hablé también con ellos, cómo hacer para nosotras empezar, porque mujeres hay muchísimas, con ganas de laburar, con ganas de trabajar. Hicimos con algunos grupos, estamos haciendo Zoom de capacitación, de la ley Micaela, de los nuevos proyectos de ley, de la violencia de género, el apoyo psicológico en pandemia. O sea, estamos haciendo muchas temáticas por Zoom, con algunos grupos así de mujeres. En Orán también hay un grupo muy interesante de mujeres, que es Panambí, que yo venía trabajando hace unos años también con las chicas. Y bueno, lo que pasa es que no tienen, ellos lo hacen todo con su sueldo, con su bolsillo, todo, la cartelería, los afiches, la difusión de las normativas, de las leyes, todo lo hacemos con el sueldo de cada una. Entonces, son grupos interesantes, pero no tienen apoyo tampoco del Estado. Y el Estado está llegando a algunos municipios, pero están poniendo personas, en muchos casos, que no tienen idea o no tienen la formación. Entonces, bueno, eso es lo que yo estoy viendo, lo que está pasando acá, por lo menos, no sé, en otros lugares. Yo sé que hay, en otras provincias están un poco más avanzados. Así que hay mucho trabajo por delante, muchísimo. Y bueno, lo que sí quedamos es me quedaron en pasar alguna, digamos, de todo el abanico que está en el Ministerio de la Mujer y la Diversidad, Salta va a adherir a algunos también, no a todos los programas. Va a adherir a 3 o 4 que son los que van a brindar subsidio o apoyo económico a las mujeres y a las disidencias. Si son 3 o 4, entonces esos son los que van a bajar. Y de eso, como les digo, solamente hay una tercera parte de los municipios que van a adherir. Entonces hay muchísimo trabajo por delante, vamos a ver cómo lo... Pero acá también hay movimientos de mujeres interesantísimos, en Salta Capital, hay muchísimos movimientos de mujeres, todas las mujeres y disidencias que se salen a las marchas, que están organizadas en grupos, pero como a nivel de ONG, que tampoco tienen mucho que ver. Y aparte, como Salta también tiene una... Digamos, acá es muy fuerte la iglesia, la oligarquía, o sea, están impidiendo permanentemente incluso la aplicación de la ESI en las escuelas. Acá no se adhirió a la ley de educación integral de las escuelas. Entonces, acá las maestras, directoras, hacen lo que pueden a escondidas, a expensas de ser sancionadas. Entonces, es obligatorio, se sacó la obligatoriedad de la educación religiosa en las escuelas, pero igual se sigue dictando a escondida también. Entonces, todas esas son trabas que están impidiendo la formación ya desde los más niños, digamos, y niñas, ¿no? En las escuelas. Y es por eso también que hay muchas cosas que están mal en el sentido de que nosotros sabemos que hay un altísimo índice de violaciones, de abuso sexual en niñas y niños en las casas. Y bueno, todas esas cuestiones se ocultan. También los embarazos adolescentes se judicializa a la mujer o a la familia que decide un aborto sobre las niñas violadas.
O sea, hay una problemática muy profunda y de muchísimos años, y no sé, es muy difícil de cambiar, pero yo creo que, bueno, siendo optimista, basándome en la organización, como les digo, de los movimientos de mujeres que hay en Salta Capital y incipientemente en el interior, creo que sí vamos a avanzar. Ojalá, bueno, que la ley de despenalización también salga pronto para evitar tantas muertes, tanto maltrato, tanta violencia hacia las adolescentes, las niñas, ¿no? Y bueno, y mujeres sin recursos que acuden a cualquier práctica para interrumpir su embarazo. Pero bueno, es como les digo, es muy complejo, pero bueno, muy feliz yo de poder desde ahora, desde acá donde estoy, para hacer algo, para arrimar esas políticas públicas, favorecer la organización de las mujeres, bueno, convocarlas. Ya vinieron varias chicas, una va a hacer un programa de radio sobre la mujer, le dije, metele pata, hacelo, otro grupo van a seguir con el Zoom, las otras mujeres sí ya se han acercado muchísimo y bueno, yo les digo, bueno, chicas, a laburar, total lo otro lo vamos a ir consiguiendo, así como veníamos haciendo, y bueno, no hay que bajar los brazos y vamos para adelante. Así que bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Alcira. Es muy importante poder conocer qué está pasando en otras regiones, en este contexto, ¿no? De hecho, te escuchaba y comentar la situación en Salta y pensaba en cómo se esquivó la noticia durante estos días de la cantidad de femicidios que hay en Jujuy y cuán importante también en ese sentido fue el rol de las organizaciones y de la militancia mostrando en las redes lo que no se cuenta, que es lo que sucede cotidianamente, ¿no? Y bueno, reivindicar las militancias que están en esos territorios todos los días organizándose, desarrollando redes, es fundamental, así que gracias. Y también es fundamental que con tu participación vamos avanzando en la perspectiva de la paridad, ¿no? Y la importancia de que haya compañeras en los espacios de responsabilidad y de toma de decisión. Así que con esa mención también le voy a dar la palabra a Estela, que hoy tiene una responsabilidad muy, muy importante en la provincia de Buenos Aires, ni más ni menos que en la provincia de Buenos Aires, pero además es una compañera que durante todos estos años con la que nos hemos encontrado en las movilizaciones, en los encuentros, en los espacios de construcción, y creo que eso también es muy valioso porque justamente lo que buscamos poner en relevancia es esa articulación de las organizaciones, de los sindicatos, del movimiento feminista, de los espacios de poder y decisión, de la responsabilidad y las políticas públicas. Así que, Estela, gracias, bienvenida, y te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Vicky, un gusto enorme estar acá, compartir esta charla con ustedes, escuchar a Natalia, Alcira. La verdad que ustedes planteaban un debate que tendrían que haber invitado economistas, porque querían hablar de presupuestos. Pero bueno, nosotras sabemos mucho. Saben que hay un viejo lema que plantea que la mejor economista podría ser una llamada ama de casa, porque es quienes más saben hacer magia con los recursos siempre escasos con los que se cuentan los sectores populares para redistribuir las cosas que se tienen, de alimentos, de vestimenta, de estudio, bueno, las mejores economistas, por supuesto que desde el punto de vista de qué discutamos y en qué economía pensemos, ¿no? Y en qué modelo de desarrollo. Natalia nos decía ahí, ¿no? que el desafío también tenía que ver con qué modelo de desarrollo es el que pensamos, y cuando discutimos estas cuestiones es fundamental mirar desde esa perspectiva. Venimos de 4 años que fue para la Argentina el tercer ciclo de políticas neoliberales. Tuvimos el primero con la dictadura, el segundo lo tuvimos en los 90, y este tercer ciclo que en 4 años la verdad que fue tiempo récord, donde dejó en desquicio nuestra economía, los niveles de endeudamiento, los deterioros sociales e institucionales que produjo. Pero también en este tiempo fue un tiempo de enormes resistencias,
y esas resistencias además fueron de movimientos sociales que tuvieron una capacidad de mucha fortaleza, de mucha organización que se fue acumulando en la fortaleza que en los años de ampliación de derechos, como fueron los años del 2003 al 2015, permitió robustecerse en movimientos históricos, pero que tomaron especial potencia, como fueron el sindicalismo, los movimientos sociales, el movimiento feministas, la juventud politizada, que fueron claves en los procesos de que el periodo neoliberal sea más corto. Me gustaba que Natalia creo que empezaba diciendo la alegría que tenemos por el resultado de las elecciones de Bolivia. Y me parece que claramente ese golpe, se sufrió un golpe de Estado, que ya venían los golpes institucionales en América Latina, pero el de Bolivia tuvo bastantes características de los tradicionales, porque hubo participación policial y de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, había una acumulación popular de poder y de organización en el partido del MAS, en espacios institucionales, en espacios sindicales como el sindicalismo boliviano, de los movimientos sociales y el feminismo, que posibilitó en un corto plazo que no hagan fraude. No pudieron hacer fraude porque fue tan contundente el triunfo que era imposible llegar a hacerlo. Y esto nos habla de algo que es un desafío para el gobierno popular nacional, el de la provincia de Buenos Aires, y para nosotras desde el feminismo. Desde el feminismo participando en espacios de gobierno, pero como movimiento social, político, sindical, que necesitamos que se siga organizando y fortaleciendo, porque ahí hay una relación imprescindible a tener en consideración. Y en este proceso, creo que no solo estamos cada vez en todos lados y participando de debates y de temáticas que no aparecían como los temas tradicionales que poníamos en discusión desde la agenda feminista, porque normalmente parecía que la agenda tenía que ver con la violencia de género o el aborto y los derechos sexuales y reproductivos o la participación política, pero los temas de la economía, del desarrollo, del modelo de desarrollo, de la construcción de poder aparecían como temas desvinculados de esta agenda. Hoy creo que ha tomado fuerza que discutimos todo, que necesitamos discutir todo. Y que cuando además se tiene un ministerio, como hay un Ministerio de la Nación en la provincia de Buenos Aires, es histórico en los términos de que supone un salto en la concepción de a qué lugar del Estado se lleva el rango del mecanismo que va a impulsar las políticas de género. Se lo lleva el principal rango de gestión, como es un ministerio, pero eso supone a su vez no solo tener un mecanismo fuerte, potente, capaz de impulsar políticas sustantivas que debe llevar adelante, pero también el otro gran aspecto, que es el de la transversalización de la perspectiva de género. Y eso supone el debate presupuestario, entre otros. En las jornadas que hacíamos en el marco de lo que iba a ser nuestro encuentro del 35 encuentro, como lo llamamos ahora, que todavía está en detalles como es el nombre final, pero el encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis y trans. Cuando hablábamos de ese encuentro, justamente en el debate que hay en Argentina y el pendiente en la Cámara de Diputados en relación en el aporte extraordinario a las grandes fortunas, se discutía el reparto de la riqueza. ¿Quién paga? La pandemia nos puso al mundo en una situación de absoluta excepcionalidad. No tenemos comparación. Yo creo que una termina, como nos tenemos que adaptar como sociedad al contexto que te tocó, tenés niveles de adaptabilidad a los contextos más extraños, que es impresionante. Si miramos con cierta distancia el proceso en el que estamos, con todas las fronteras cerradas, con restricciones para los encuentros familiares, no hay comparación posible, decían, y hay números donde creció la desocupación, la pobreza. ¿Cómo no va a pasar eso si hubo que parar el mundo? Hubo que parar la vida, hubo que parar la economía para defender la vida, para cuidarla, para protegernos frente a la salud.
Pero, digo, eso, de todas maneras, ese contexto, cuando nosotras vemos el debate de quién nos puso muy fuerte en la agenda, por un lado el tema de cuidado, por otro lado el tema del Estado. ¿Qué papel tiene el Estado para cuidarnos en torno a la salud? Porque es una pandemia, pero también en relación a cómo acompañás a los sectores que más necesitan. Pero además, también puso las desigualdades de modo muy patente. Porque quedarte en casa, la discusión es en qué casa nos quedamos. ¿Cómo son esas casas donde nos teníamos que quedar? ¿Cómo son esas casas si no tenés la tierra? ¿Cómo son esas casas si son de frágiles paredes y no alcanza para todos los que habitan? ¿Cómo son esas casas cuando hay violencia de género? Que es uno de los lugares a donde hay una violencia estructural producto de las relaciones patriarcales de dominación. Ese quédate en casa nos mostró enormes desigualdades sociales, económicas, políticas, y entre los géneros y entre las mismas mujeres también. Y eso puso en debate quién paga, quién pone el esfuerzo mayor en un contexto como el que nos coloca la situación de pandemia. Y ahí apareció el debate del aporte extraordinario a las grandes riquezas. Fíjense que cualquiera de los sondeos que se hicieron a la población es justo, más allá de lo que digan los sondeos, pero además nos acompañaba el sentimiento social de que era justo que pongan los que más ganaron, que pongan los que se la llevaron, porque además son los que fugaron. Ya sabemos que en general estamos hablando de quienes tienen más de 200 millones de pesos, imagínense. Y ahí hay un acompañamiento, pero ¿saben lo otro que también demostraba quiénes son esas? No me acuerdo ahora el número exacto de la cantidad de personas que tenían que aportar, pero no sé si eran 11.000. ¿Saben qué pasa de esas 11.000? El 99% son varones. Obvio. Porque hay un debate en el presupuesto que tenemos que discutir cómo se transversaliza desde la perspectiva de género y se ha hecho la primera experiencia en la presentación del presupuesto nacional, que es un presupuesto que todavía no se planificó con perspectiva de género, pero sí construyó indicadores para poder mirar el impacto de un conjunto de políticas en las relaciones de género, en el aporte a las mujeres, al cuidado de las infancias, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, y se pudo medir desde ese punto de vista. Pero también tenemos que mirar qué pasa en el mundo en general, en el reparto de la torta. Por eso la consigna era repartamos la torta. Y ahí hay que mirar cómo estamos las mujeres en el acceso a la propiedad y a la riqueza, que es otro territorio de enorme desigualdad. Nosotras lo charlábamos ahora, ustedes saben que tenemos en la provincia de Buenos Aires, en el país entero, pero en la provincia de Buenos Aires, la toma de tierras en Guernica puso como en el tapete nacional una problemática que es estructural, que viene de larga data, que se agudizó con los 4 años de gobierno de Vidal y de Macri y con este contexto de pandemia, pero que viene de mucho más larga data. Y nosotras decíamos, cuando discutía, esta toma fue mediatizada, se han puesto todas las antenas mirándola, a tal punto que Ritondo acaba de ir a alargar su campaña de gobernador a Guernica diciendo que qué esperamos para sacarlos por la fuerza a la gente que todavía está allí, a donde estamos como Estado de manera integral trabajando para construir una respuesta de salida y una respuesta que dé algo en lo inmediato para que tengan dónde vivir en lo inmediato, pero también una respuesta más estructural. Y esa respuesta integral supone una mesa interministerial que incluyó al Ministerio de las Mujeres, como lo incluyó en el debate estructural que planteó el gobernador, que es el plan integral de la provincia de Buenos Aires de suelo, tierra, vivienda y hábitat, que plantea no solo un cupo en todo lo que se construye y se recupere de tierra y de viviendas que se construyan, un cupo mínimo por lo menos para mujeres, por ejemplo, en situación de violencia de género, prioridad para las mujeres que son sostén de hogar,
y que son los hogares monomarentales como hogares prioritarios para la vivienda, pero además que incluyó otros debates que también venimos haciendo con el equipo de gobierno, que es la titularidad dominial, porque siempre nos piensan a las mujeres para la UH, ¿no? Para la asignación por hijo, dicen sí, tiene que ser las mujeres, porque ahí reconocen que somos las que nos hacemos cargo de los cuidados. Pero cuando hay que hacer la vivienda, ¿a nombre de quién la ponemos? Entonces se va a priorizar la titularidad dominial en cabeza de las mujeres, que somos las que además todavía en la sociedad tenemos una fuerte presencia en lo que tiene que ver con el cuidado familiar y también con el comunitario. Y también con el comunitario que es altísimamente feminizado. Bueno, nos parece que sin duda son parte de los debates que tenemos que hacer. ¿Cómo es la redistribución de la riqueza? Tiene que discutir también el acceso a la riqueza, el acceso a la propiedad y la redistribución del trabajo en la sociedad. Y cuando discutimos cómo se accede y de qué modo se accede, Natalia nos daba cifras durísimas de porcentaje del trabajo de las mujeres, cómo nos impacta la informalidad. Todo lo que está afectando la pandemia nos va a afectar más a los indicadores que son desfavorables para las mujeres. ¿Cómo miramos eso en clave de que hay que poner otra vez el eje en el trabajo, en la producción, en la recuperación económica, en la formalidad laboral? Hay que mirar cómo trabajamos nosotras, que trabajamos en lo productivo y en lo reproductivo, en los trabajos invisibilizados, y entonces cuando pensamos en la redistribución también tenemos que pensar en la redistribución de las tareas de cuidado, y hay que redistribuir ese trabajo invisible en políticas de Estado, en políticas empresarias, pero también en el seno de las familias. ¿Cómo hay más democratización en el seno de las familias y en las comunidades para que esos no sigan siendo siempre tareas que son de sobrecarga del trabajo de las mujeres y no que hay un conjunto que se hace cargo como sociedad? Porque cuidar la vida es de interés del conjunto, reproducir la vida es de interés de todas y todos. Ser enfermeras en la sociedad, lo vimos estos días, que lo que nos amenaza y nos ataca es una pandemia y a nuestra salud, es imprescindible, es tan imprescindible como hacer autos. Creo que es más imprescindible una enfermería, el trabajo de una enfermera, que la de los que hacen autos. Siempre me gustó ese ejemplo, y el otro día teníamos una reunión con el sindicato de enfermeras de la Argentina y yo les decía que hace muchos años que uso ese ejemplo. El problema es quién pone valor, quién valoriza la tarea que hacemos en la sociedad. Y ahí hay una fuerte asociación del sistema capitalista con el patriarcado para desvalorizar los servicios, el cuidado, lo doméstico, y seguir invisibilizando todo aquello que hacemos que genera riqueza, que genera valor y que es imprescindible para nuestras vidas y para qué tipo de vidas llevamos por delante. Entonces esto me parece que es lo que las mujeres empezamos a poner cada vez más fuerte, que hoy lo tenemos en los principales lugares de gestión, pero que tenemos que seguir construyendo algo que de fondo tiene que ver con el cambio cultural. Miren, yo estoy así como viendo cómo es esta potencia que tiene el movimiento feminista y las mujeres en la transformación de la sociedad. En la provincia de Buenos Aires tenemos 135 municipios. Yo los fines de semana hago charlas por Instagram, me invitan chicas del colegio secundario. De las localidades más pequeñas de la provincia de Buenos Aires hay colectivos feministas. Se está haciendo feminismo popular. Las pibas, las mujeres que discuten, que salen contra viento y marea, porque en los lugares, a veces nos pensamos más desde lo urbano, de las localidades más grandes. Esto está pasando, esta es la gran transformación social que me parece que necesitamos que siga estando en todos lados y debatiendo todos los temas. Por eso hay que discutir los presupuestos, pero lo de fondo que hay que discutir es el reparto de la riqueza. Y ahí hay que discutir
reparto, reconocimiento, lugares de poder, de representación y los nuevos modos que nosotras también traemos a la política, que tienen tanto que ver con los cuidados de la otra, del otro, con lo comunitario y con lo social. Hay algo bueno de esa sociabilización que hemos tenido, que en este sistema sirvió para las desigualdades, pero en un cambio social tiene que servir para construir una sociedad claramente con más justicia social, que es también con más igualdad de género. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Estela. Mencionaste un montón de elementos y me parece, una síntesis de intervención de algo que está en el nudo de la desigualdad y de una posibilidad, una perspectiva de reparto, que es que estamos hablando de cuestiones de poder también, en definitiva, ¿no? Y efectivamente eso hace que además de que necesitamos economistas para pensar estas discusiones, fundamentalmente necesitamos personas que estén comprometidas, ¿no? Que estén organizadas, que tengan una perspectiva para transformar la realidad y modifiquen el orden establecido de las cosas. Yo esto lo menciono porque hay algunas preguntas, pero me interesaba que estas cuestiones que aparecieron de esta agenda social y económica, referida a la vivienda, que es crucial, a la redistribución de las tareas, del trabajo, del uso del tiempo y efectivamente de las riquezas, en este plano de poder discutirlo todo. Alcira hablaba también del glifosato y de las cuestiones ambientales, que son parte de una agenda que de a poco también estamos empezando a incorporar en este contexto. Fue otra de las desigualdades que, como decía Estela, puso en evidencia este contexto de pandemia, que es lo que ocurre con el ambiente en el que vivimos, ¿no? Y el derecho al buen vivir, digamos, a poder disfrutar de ese ambiente y que no sea un elemento más de desigualdad y de voracidad de este sistema. Quería ver si podíamos estos elementos pensarlos por el prisma, desde la perspectiva de la participación política, efectivamente, ¿no? Cómo pensar estos desafíos en nuestra propia construcción como movimientos, como militantes, como desde los distintos ámbitos donde buscamos que esta agenda se transversalice. Y en diálogo con el Estado, porque hablar de presupuesto es hablar también de la centralidad que tiene el Estado históricamente, pero también en este contexto, ¿no? La IFE y las distintas herramientas para sostener la vida, la UH, son también iniciativas del Estado en esta búsqueda de redistribución que muestran la importancia, lo fundamental que son cuando se atraviesan crisis de estas características, porque efectivamente el planteo neoliberal de que todo sea resuelto por el mercado es profundamente desigual, y creo que el rol del Estado como organizador de lo público también es algo que hoy nos tiene que convocar a fortalecer de la mano del fortalecimiento democrático. Por eso voy a mencionar dos de las preguntas que aparecieron en el chat, que tienen que ver con esto: cómo puede influir el movimiento feminista en la disputa por una agenda redistributiva contra aquellos que quieren priorizar el mercado, y si hay demandas del feminismo que hoy están en la agenda y no tendrían cabida en el marco de un gobierno neoliberal. Entiendo que es cuáles son las demandas que se pueden pensar para esta etapa, para este momento, que aporta el movimiento feminista. Yo quería mencionar, también escuchándolas, al cupo laboral trans, que es una de las iniciativas que busca recuperar y redistribuir, dando oportunidades a los sectores más excluidos, a la población travesti trans, y que es posible en este contexto, ¿no? Efectivamente, en este contexto político y con un Estado que realmente se ve interpelado por la agenda que construimos masivamente en todos estos años. Alcira mencionaba también la perspectiva de la legalización del aborto,
y se está por largar la tormenta y corre el viento, así que queríamos que bueno, algunos de los disparadores o de las cosas que estuvieron planteando las puedan recuperar en una ronda más para darle cierre, para que puedan hacer una última intervención. Así que, si quieren, hacemos en este mismo orden que comenzamos, o como ustedes quieran, si Nati está para aportar. Y algo más, perdón, no quiero ser tan pesada tampoco, pero así como ayer fueron las elecciones en Bolivia, y me parece que es fundamental también traerlo, porque tiene que ver lo que estamos discutiendo con las elecciones de ayer y lo que fue el golpe de Estado y lo que está en juego desde esta perspectiva de que hay disputas de poder, en definitiva. Evo Morales decía, no, los sectores concentrados no se bancan nuestra propuesta y nuestra perspectiva de nacionalización, de redistribución de la riqueza, efectivamente, y por eso dieron el golpe. Eso es lo que es el telón de fondo, y también para tomar de esta agenda en la que estamos, así como las elecciones de Bolivia marcan un hito en este contexto, fue el sábado el Día de la Lealtad, y si ustedes tienen ganas de recuperar esa fecha para pensar cuánto de la agenda peronista, cuánto de esa perspectiva política y de esa construcción política también se revitaliza y se resignifica hoy en función de estos elementos. Bueno, recuperé muchas puntas de lo que ustedes mismas desarrollaron, así que pueden tomar para estas intervenciones lo que les dé ganas de compartir y aportar. Nati, ¿andás por ahí? Sí, ahí ya estoy. No, nada, me quedé muy manija anoche esperando los datos. Me tocó ir a mí el año pasado, en noviembre, con la comitiva, que fuimos también con Vicky, y a pesar de toda la situación que vivimos, digo, y también de ser sincera, ¿no? Porque ayer cuando me preguntaron, digo, la verdad que no tengo mucha esperanza, y estaba muy preocupada también por los compañeros que fueron. Nada, demostramos una vez más que el pueblo una vez más se organizó y que salió adelante, digo, y la importancia también, digo, de los sectores populares, de los sectores de abajo, digo, que no se deja doblegar, y recordaba un montón de experiencias que contaban distintas compañeras, ¿no? Y saber que había, como que la mayoría eran compañeras las que se organizaban y que las que no se dejaban doblegar. Yo me acuerdo de una que me dijo, pensar que todos los traicionaron a Evo, o la gran parte, nosotras seguimos acá fiel y vamos a seguir. Y ayer como que pensaba todo eso, ¿no? Y pensar también, digo, que nosotros, la verdad que nada, que también estábamos en una situación muy alarmante, digo. Yo no me quiero ni imaginar qué hubiese pasado en medio de esta pandemia si hubiese ganado el macrismo, si el macrismo seguía todavía conduciendo este país. La verdad que no me quiero ni imaginar qué hubiese pasado. Y a veces pensamos también, digo, que hay un montón de cosas que no podemos esperar y que nosotros de este lado de la trinchera vemos y nos da impotencia y queremos salir a romper todo, y que después paramos y decimos, no, pensemos, nosotros tenemos que apostar a la unidad, tenemos que apoyar a este gobierno porque la derecha está avanzando, digo, y en ese sentido también pensar que ellos también se renuevan y cómo vienen, ¿no? Hoy vienen con la teoría del descarte, de dejarnos fuera, que nosotros no queremos o no creemos en la teoría del derrame, ¿no? De la economía del derrame, que si le va bien a ellos, nos va a ir bien a nosotros. Yo creo que eso es falso, que ya lo vivimos, y creo que tenemos que empezar a discutir eso, que nosotros no queremos la teoría del derrame, queremos una teoría que sea discutiendo la torta, que sea como, bueno, cómo se discute, cómo se reparte, ¿no? Y que claramente empiece por lo de abajo, porque si no, no tiene sentido. Empezar a pensar también dónde vamos a invertir, ¿no? En qué lugar, en qué condiciones, y la importancia de tener compañeras ahí. Digo, no pasaba, ¿no? Esto de pensar, digo, que más allá de que sea una mujer, nos pasó de tener acá en la provincia de Vidal,
y que claramente no es lo mismo. Nosotros queremos que esté una mujer y que sea compañera, y que entiende, que tenga apatía, y que tenga solidaridad, y que esté con los pies en la tierra, ¿no? Con los pies en el barrio, con los pies en... pensando también de ese lugar. Yo creo que nada, quiero recuperar eso, porque para nosotros es muy importante hoy que tengamos compañeras también, una compañera cartonera pensando en sistema de reciclado a nivel nacional, una compañera como Ferminio discutiendo cómo vamos a hacer para organizar los barrios. Y yo creo que es por ahí, digo, que tenemos que recuperar las experiencias que ya existen, ¿no? Y con una representación real de los lugares, ¿no? Pensar cómo vamos a hacer para organizar un barrio, y claramente tiene que ser alguien que viva en un barrio, ¿no? Que sabe las necesidades y que sabe cómo vamos a hacer, porque la vive todos los días, y porque sabe cuál es la urgencia también. Y eso no es fácil, digo, yo creo que fue un proceso y que también tiene mucho que ver el movimiento feminista y recuperar eso, la organización, el estar. Yo me acuerdo de cuando yo fui en el 2015 al encuentro, digo, ya había pasado un montón de encuentros y que había un montón de compañeras que se venían organizando, y por eso yo pude estar ahí. Entonces está bueno también rescatar eso y la importancia de seguir encontrándonos, porque creo que es por ahí, digo, no hay otra salida. Pero también esto, con distintas voces, con voces genuinas de los lugares, transmitiendo eso, las urgencias, las demandas, las necesidades, las soluciones. Y nada, eso, yo quería compartir eso porque me parece que nada, está bueno decirlo, que la teoría del derrame no funcionó, no va a funcionar, y que nosotros tenemos que empezar a plantear de otro lugar cómo vamos a hacer para repartir la torta, ¿no? Así que claramente es eso, que no nos corran el eje, que nosotros queremos discutir la riqueza para transformar la pobreza. No hay otra, digo, no nos digan que tenemos que discutir la pobreza, no vamos a discutir más la pobreza. Queremos transformar, pero vamos a discutir primero la riqueza. Y que se empiece a hablar de las familias que son millonarias, que tienen toda la plata afuera, que se llenan de plata y que especulan todo el tiempo y que quieren destabilizar el gobierno, ¿no? Bueno, nosotros estamos firmes, apostamos la unidad, creo que eso es lo más importante, y creo que no hay que dejarlo pasar, porque nos tienen que encontrar juntos para que realmente podamos poner a Argentina de pie, ¿no? Gracias, Nati. Súper claro todo lo que aportás. Alcira, ¿querés continuar? Ahí, fíjate si podés desmutearte. Que no se escuche nada. Ahí va. Creo, ¿no? A ver. No. No estás desmuteada, Alcira. No se escucha nada. No. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Bueno, sí, bueno, gracias por todo lo que reflexionaron. Sí, el tema, yo creo que como decía la compañera Natalia, y también Estela, el tema de la distribución, nadie nos regala nada. Nosotros tenemos que, por la lucha, conseguir esos espacios. Por supuesto que no nos van a dar lugar, pero nosotros tenemos que tratar de entrar por cualquier medio a esos espacios donde se distribuye la torta, aunque sea la torta del Estado, porque de lo otro, ya ven ustedes cómo está costando sacar esa ley de aporte por única vez de las grandes fortunas. Y bueno, eso está bien peleado, y también es una realidad que tenemos nosotros. Esos 4 años de macrismo ha servido para que el Estado se llene de macristas y que no se los pueda sacar, y estén empujando esos espacios de poder para volver a gobernar. Ya lo tenemos nosotros en la Cámara de Diputados, somos casi mitad y mitad. Entonces es una lucha palaciega que se establece entre distintos proyectos. Si vos a ver, siempre se está contraponiendo 2 proyectos. Uno del macrismo, que están peleando por los intereses de las grandes empresas, de los grandes agronegocios, de las grandes empresas, y los otros proyectos que son de la mayoría de nosotros, del Frente de Todos, que están pujando por esos recursos, esa legislación que favorezca a las mayorías. Así que no es fácil tampoco, pero aún en ese espacio, como les digo, se debaten todo el tiempo leyes gemelas, pero unas que defienden los intereses de las corporaciones y el otro que defiende los intereses de la mayoría. Esa es la realidad de la lucha palaciega que se da hoy.
Imagínense hacia abajo la lucha que establecemos desde los sectores populares, desde las mujeres y desde todos los que queremos tener una voz para que haya más equidad. Y yo creo que ahora está mucho más difícil esa lucha, porque como les digo, fueron 4 años de macrismo y se han quedado en el Estado. Fíjense que yo lo observo, por ejemplo, en los organismos mismos, uno va, por ahí la nueva autoridad puede responder a los intereses de un gobierno nacional y popular, pero está rodeado de administrativo, de todo tipo de gente del macrismo que los han dejado en planta permanente, y estos son los que te ponen palo en la rueda, te cajonean la gestión y los pedidos. Entonces hay que luchar doblemente ahora, porque han quedado todos esos personajes, y en todos lados están, ¿no? Están en el INTI, en el INTA, en el CONICET, están en los municipios, en los gobiernos provinciales, y bueno, es realmente una lucha, doble lucha, digamos, en esos espacios de poder, para lograr repartir un poco más la torta, como ustedes dicen, y después hacia abajo, porque también esta es otra cosa que yo voy a ser muy crítica, de que, bueno, ni yo ni bien me fui a presentarme ahí en la Cámara de Diputados, le dije, bueno, qué bueno, ahora yo acá me gustaría luchar para que recuperemos la ley de medios. Entonces me miraron así, no, eso no se toca por ahora, pero es que yo lo estoy sufriendo, vivo en un pueblo pequeño y hay 4 FM que desde las 8 de la mañana leen el diario El Clarín, y leen La Nación, y leen el diario El Tribuno. Entonces, imagínense la información que le bajan a la gente todo el día, por lo menos desde las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. Entonces la gente, la mayoría, ya tiene la cabeza cambiada. Te puedo decir, la mitad está a favor de la distribución de la riqueza y la otra mitad de la gente está defendiendo a las grandes empresas. Entonces, ahí ya vamos mal, digamos. Entonces, si nosotros no logramos meter también cambio en los legislativos, ahí donde vamos teniendo espacio de poder, va a estar muy complicado hacia abajo también, ¿no? Pero no es difícil, no es imposible, por supuesto. Ya lo demostró Bolivia, como ustedes dicen. Ya todo el día hemos estado contentos y desde ayer felices porque ganamos por paliza, y ese es un camino que nos van marcando ya los hermanos bolivianos, de recuperar la democracia, y ellos fueron un gran país en pocos años, porque ellos nacionalizaron los recursos naturales, y ellos sí que comenzaron a practicar la distribución de la riqueza, y yo lo veo muy cerca, porque estoy acá en la frontera. Nosotros tenemos comunidades guaraníticas en las márgenes del río Tarija. No tienen agua, no tienen luz, no tienen caminos, no tienen telefonía, no tienen centro de salud, no tienen escuela. Y de este lado, del lado boliviano, Evo les puso hasta gas en cada casa, les hizo un plan de arraigo con viviendas rurales, con paneles, con agua, con gas, con luz, con telefonía móvil. Es impresionante lo que hizo en las zonas rurales. Entonces, porque ellos nacionalizaron casi todos los servicios y los recursos naturales. Entonces, es mucha la diferencia. Y nosotros creo que debemos tender hacia eso, recuperar. Anteayer celebramos la lealtad, pero ¿quién estaba peleando por la libertad de Perón? Era Evita, que siempre decimos lealtad a Perón, ¿no? Al líder, pero la que luchó por la libertad y la que impulsó después las políticas públicas inclusivas para las mujeres y, digamos, de distribución de la riqueza fue Eva. No nos olvidemos de eso, fue una gran mujer. Y después Cristina. Pero yo digo, bueno, nosotros tenemos que ir ahí, aunque ahora, bueno, hay más hombres, están en el poder, todo, pero nosotras las mujeres tenemos mucho que decir, mirándola a Eva y a Cristina. Y yo creo que por ahí va a ir el camino. Y Evo, ahora con que ganamos en Bolivia, nos va a marcar la agenda regional también. Así que a mí me gusta esta etapa en la que estamos, porque son desafíos, es la hora de las mujeres, como yo siempre digo, es nuestra hora. Si nosotros no aprovechamos ahora, no sé cuándo va a ser, pero yo creo que estamos ya en la antesala de un gran cambio, porque miren,
Incluso yo haber llegado al Congreso, para toda una novedad, porque yo no voy a ir a mentir ni a disfrazar, ni tampoco me quiero enriquecer, porque yo vivo feliz con lo que tengo y con lo que soy. No voy a quedarme con un vuelto que me dé el Estado para hacer mi función. Pero así también esto va a ser un cambio en la política. Yo quiero marcar ese cambio. Quiero marcarlo en mi provincia y en el país. Yo así como entré, me voy a ir. Es más, les cuento que hace 4 o 5 años que estamos en la política y nosotros ahora estamos más pobres que antes de entrar a la política. Porque yo tuve que vender mi auto, que era una Kangoo, y ahora tengo un auto que es de menor categoría, un más pequeño de los Renault. Y me compré porque me fui descapitalizando con la política. Y bueno, pero estoy feliz y me encanta marcar caminos y rumbo. Así que yo creo que se viene un cambio grande en la política y también con nosotras las mujeres en la participación política. Y esa voz que mucha gente se siente identificada, que yo el otro día fui a comprar empanada y tamales el domingo para festejar el Día de la Madre, la gente me abrazaba y lloraba, porque habían llorado con el juramento. Y me dicen, yo sé que vos no nos va a traicionar. No, porque yo tengo conciencia de clase y yo quiero gestionar para mis hermanas y mis hermanos argentinos. Y así que no van a encontrar en mí corrupción, ni robo, ni enriquecimiento ilícito, ni nada de estas cosas raras que los políticos están acostumbrados a hacerlas. Entonces, bueno, ese va a ser el cambio. Yo creo que ese va a ser el cambio que nos merecemos, compañeras, y que se viene. Así que Evo ya está marcando el camino allá en Bolivia. Y nosotros lo vamos a seguir. Y Evita y Cristina. Un abrazo. Muchas gracias, Alcira. Así es, buenísimo. Gracias por tu aporte. Estela, ¿querés? Sí, trato de ser muy concreta si no me extiendo. Ahí había alguna pregunta, una reflexión en torno a la relación del neoliberalismo y las políticas de género y las posibilidades. Nosotros sabemos que con neoliberalismo hay cada vez menos democracia. Creo que empieza a ser casi una contradicción, porque hay más democracia cuando hay más derechos conquistados. Nosotros sabemos que la democracia hemos vivido dictaduras y sabemos lo duro que es eso, que no es comparable, pero nosotros sabemos que cuando cada vez esos niveles brutales que el neoliberalismo en esta fase tiene, de concentración de la riqueza, no es casual que lleva a deterioros gigantescos de las formas institucionales democráticas de gobierno. Y eso confronta absolutamente con cualquier perspectiva del feminismo. Nosotras podemos reunirnos, como lo hemos hecho en el Congreso de la Nación, para acordar, debatir el aborto legal con fuerzas de la derecha, o de Juntos por el Cambio, del PRO. Es cierto, porque la ilegalidad del aborto nos afecta a todas las mujeres. Tenemos que ir a la clandestinidad, seamos del sector social que seamos. Ahora, para algunas, eso es además de la clandestinidad, el riesgo para la salud y la vida. Y además la gran diferencia, nosotras decimos un poco en chiste entre nosotras, pero que con las de Cambiemos terminamos el acuerdo en que sea legal. Después seguro y gratuito ya corre por cuenta del proyecto popular, porque ahí es en qué tipo de Estado queremos. Y ahí queremos un Estado con Ministerio de Salud y con políticas de acceso para el conjunto de la población. Y eso solo lo entiende un gobierno popular, no el neoliberalismo. Y eso nos aleja cada vez más, obviamente, de una perspectiva feminista. En los planos de la formalidad uno dice, ¿hay un feminismo liberal? ¿No es también una contradicción pensar en feminismo? Bueno, tal vez filosóficamente podría ser, pero lo que expresa el modelo neoliberal es un modelo de exclusión, de desigualdad, de inequidad, y no hay nada más lejos de una perspectiva feminista que a dónde nos lleva ese modelo. Por eso decíamos que así haya, como pasó en el gobierno de Macri, en el Instituto Nacional de las Mujeres, una mujer que venía de una tradición feminista,
terminó favoreciendo un proyecto y tocando timbre para un proyecto que la vida de las mujeres de este país fue cada vez peor. Fue cada vez peor. Y incluso en temas como el de la violencia, cada vez había más femicidios y más violencia. Entonces, esto me parece que claramente entendemos, por eso decimos que desde la perspectiva en la que nos identificamos es el de un feminismo popular, y que entiende esto, un proyecto global que además se mira en relación no solo por ser mujeres. Tuvimos una gobernadora mujer, Vidal, y atacó especialmente a las mujeres y a las mujeres trabajadoras, como las del sector docente, y Áñez, la golpista, en Bolivia era una mujer también, afín al proyecto de los Estados Unidos oligárquico, racista, de ese golpe tremendo que se hizo en Bolivia. O sea que nosotras miramos nuestra condición de género, pero la cruzamos con lo social, con lo étnico-racial, con la orientación y con un proyecto de país. Respecto al aborto legal, bueno, Alcira va a tener la suerte de estar en el Congreso que va a discutir el aborto legal. No tengamos duda de eso. Lo miramos con entusiasmo, con un compromiso que hizo el presidente de la Nación en campaña, que lo dijo el 1 de marzo, que empezó. Bueno, ¿cómo hacemos en el contexto de pandemia? Yo creo que estamos en tiempos de aborto legal y que eso lo hemos construido con una fuerza arrolladora que hace años y años y años viene planteando que esta es una deuda con las mujeres, con las personas gestantes, y creo que estamos en tiempos de aborto legal, así que Alcira, allí te vamos a acompañar, como vamos a acompañar a todas las diputadas, diputados, senadoras, senadores, para ese debate. Y el Día de la Lealtad. La verdad que entre el Día de la Lealtad del 17 y lo de la elección en Bolivia, qué fin de semana feo para ser gorila en la Argentina. Qué fin de semana. Qué bien que recuperamos esto de que no estábamos en la calle porque estábamos cuidándonos, porque estábamos siendo responsables con que había que cuidarse y el contexto de pandemia que tenemos. Pero estas cosas de que dicen que Dios es peronista, quienes creen dicen que es peronista y feminista, decimos nosotras. Y hizo que haya problemas con el sistema de las redes, y salimos a la calle en caravana, cuidándonos, todo lo demás, pero en esas caravanas que era fantástico mirar a los medios del odio, porque se cansaron de buscar de ponerle el micrófono a la gente para que pise el palito. No había dudas de que eso era una fiesta, que se estaba por amor, por apoyo a un proyecto, y que fue una bocanada de aire gigantesco que plantea una nueva fase. Yo creo que hay como una nueva fase, además completada por lo que pasó en Bolivia después. Yo creo que estamos en condiciones, creo que la derecha tiene claro que nos tiene que hacer todo lo posible por minar este gobierno en este contexto. Porque si ellos no logran en este peor momento, con tanto tiempo de aislamiento, con 7 meses y pico de política de aislamiento, el deterioro que ha habido por la situación de la pandemia, si nosotros logramos en este contexto mantener los niveles de adhesión, tenemos la fuerza organizada, la conciencia, de ahora para adelante, que van a empezar a haber más inversiones en obra, más inversiones en vivienda, inversiones en esto, en cómo discutimos que haya más trabajo, trabajo de calidad, los cuidados, el papel de las mujeres en la sociedad, compañeras, y organizadas, y participando, y dando todos los debates que damos, vamos a ser imparables hacia el año que viene. Por eso sienten que nos tienen que parar ahora, porque estamos en el momento más difícil, en el más difícil de la gestión. Yo creo que empieza el tiempo post-pandemia, aunque no tengamos vacuna todavía, pero empieza el post-pandemia y el tiempo que nos va a permitir empezar a que este proyecto realmente se vea en crecimiento, en la realización de muchas de las cosas que hoy están bloqueadas por el contexto. Y lo cierro con algo que tomaba de lo que Natalia
decía, pero tiene que ver con eso. La distribución de la riqueza para poner la Argentina de pie. Y esa distribución de la riqueza es con nosotras, compañeras. Bueno, me encantó ese cierre y además esta sensación también de optimismo, de que está todo por construirse, de que después de este fin de semana y en esta primavera, ¿no? Hay muchas razones por las cuales estar comprometidas, estar organizadas, hacernos fuertes, seguir haciéndonos fuertes entre nosotras. Creo que estos meses de no poder estar en la calle los sentimos también, ¿no? Fue difícil para incluso un movimiento que se gestó al calor del encuentro y bueno, se abre un nuevo momento donde vamos a tener que volver a fortalecer esos lazos que nos trajeron hasta acá, esos lazos que nos permitieron hoy tener un Ministerio de Géneros, Mujeres y Diversidad en la provincia, a nivel nacional, tener nuevamente un Ministerio de Salud, tener un proyecto de ley por el derecho al aborto en ciernes, ¿no? Próximo a discutirse, tener un gobierno popular, referentas, como mencionaba Alcira, recién a Cristina, organización popular, tradición, recorrido, y bueno, todos esos elementos nos tienen que hacer fuerte para esta agenda que queremos desarrollar, que tiene que ver con la redistribución, porque pone en el centro, como decía Estela, la justicia social, como expresaba Nati también, discutir la riqueza, ¿no? Discutir la pobreza, como muchas veces, ¿no? El neoliberalismo insiste o ha insistido, ¿no? El parcializar, sectorizar y discutir exclusivamente la pobreza, ¿no? Discutamos la riqueza para un modelo de país más justo, con justicia social, con solidaridad y con protagonismo fundamentalmente de mujeres, lesbianas, travestis y trans, que también tenemos para aportar, no solo en reivindicación, sino en formas distintas de construir y de hacer política entre nosotras, siempre asumiéndonos como parte de un proyecto político popular. Así que muchas gracias, fue un lujo tenerlas en este cierre del ciclo del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas. Muchas gracias a todas las que estuvieron presentes hoy y en las ediciones pasadas. Espero que nos volvamos a encontrar y todo este material lo vamos a estar subiendo a YouTube para que esté disponible también, porque hay un contenido sumamente formativo y además esperanzador, ¿no? Creo que muy motivador para seguir adelante, que es muy importante. Así que gracias, compañeras. Chao, gracias. Adiós.